Hola, soy la profe de los Ríos. Vamos con la tercera parte de la revisión de la PASM2. Esta vez trabajaremos con las preguntas desde la 31 a la 44, correspondientes a geometría. Empecemos a trabajar. Pregunta 31. La razón de semejanza entre las figuras P y Q en ese orden es 3 es a 5, mientras que la razón de semejanza entre las figuras R y P en ese orden es 7 es a 3. ¿Cuál es la razón de semejanza entre las figuras R y Q en ese orden? Empezaremos a trabajar rescatando las informaciones que nos entregaron. La primera dice que la razón de semejanza entre las figuras P y Q es 3 es a 5 en ese orden. Y acá tenemos la segunda información y dice que la razón de semejanza entre R y P es 7 es a 3. Tenemos dos proporciones con una variable en común. Eso significa que podemos hacer una serie de razones. ¿Cómo la construimos? Ya dijimos que tenemos un valor que es común en ambas proporciones. Y a ese valor común tenemos precisamente el mismo valor. Eso significa que podemos construir la serie inmediatamente. Podemos comparar P con Q y con R. Ahora, a P le toca el valor común que tenemos 3 partes, a Q le corresponden 5 partes y a R le corresponden 7 partes. Tenemos construida la serie de razones. Y ahora tranquilamente respondemos la pregunta. Nos están diciendo cuál es la razón de semejanza entre R y Q en ese orden. Y a R, que quedó en el tercer lugar, le corresponden 7 partes y a Q, que quedó en la parte central, le corresponden 5 partes. Y ahí tenemos la razón de semejanza en la letra A. Pregunta 32. Para determinar la altura de un poste vertical, Camilo coloca un espejo en el suelo entre él y el poste, de tal manera que en un punto del espejo Camilo observa la cima del poste, como se representa en la figura adjunta. Si los ojos de Camilo están a una altura de 1,22 metros, la distancia entre su pie y la base del poste es de 9 metros y la distancia entre su pie y el espejo es de 3 metros, ¿cuál es la altura del poste? Empecemos a trabajar. Nos están pidiendo la altura del poste. Nos dicen que los ojos de Camilo están a una altura de 1,22 metros. Así es que esta medida es 1,22. La distancia entre su pie y la base del poste es de 9 metros. La distancia desde su pie a la base del poste es de 9 metros. Y la distancia entre su pie y el espejo es de 3 metros. Esta distancia es de 3 metros. Aquí tenemos indicados los datos del enunciado, pero tenemos otro dato más. Aquí hay 90 grados y aquí también. Aquí tenemos alfa y aquí también. Tenemos dos triángulos que tienen en común un ángulo de 90 grados y un ángulo alfa. Y eso es criterio para asegurar que estos triángulos son semejantes. Recuerda que ese es el teorema básico de semejanza de triángulos. Basta dos ángulos y aseguras la semejanza. Por lo tanto, podemos encontrar los lados homólogos de estos triángulos. Aquí tenemos de 90 alfa y aquí también. Si esta medida es 3, esta medida es 9, entonces esta medida es 6. Y con eso acabo de encontrar la constante de semejanza que va a ser 2. Las medidas de este triángulo son el doble de las medidas de este triángulo. Este es 3 y este es 3 por 2. Así es que, sabiendo que estos dos
también van a ser homólogos, porque si acá tengo 90 alfa y yo le pongo beta ahí, entonces en este triángulo tengo alfa 90 y ahí tengo beta. Por lo tanto, estoy asegurando que estos segmentos rojos son homólogos. Luego, la medida del poste será el doble de 1,22 y el doble de 1,22 será 2,44 y eso lo tenemos en la alternativa A. Pregunta 33. Un rectángulo R se divide en cuatro rectángulos de tal forma que el vértice común de los cuatro rectángulos pertenece a una diagonal del rectángulo R. ¿Cómo se representa a continuación? Si el ancho del rectángulo R mide 100 centímetros, ¿cuál es el perímetro total del rectángulo R? En primer lugar, nos están diciendo que el ancho del rectángulo R es de 100 centímetros. Para encontrar el perímetro del rectángulo necesitamos la medida del largo y el ancho. Como ya tenemos el ancho, necesitamos saber cuánto mide el largo. Y el doble de esas dos medidas, 100, más la otra medida, que le vamos a llamar A, por ponerle un nombre, nos va a dar el perímetro. Ahora, recordemos que nos han dicho que el rectángulo mayor se dividió en cuatro rectángulos. Por lo tanto, tenemos semejanza de triángulos. Ese triángulo es semejante con este triángulo. ¿Por qué? Porque estos segmentos son paralelos. Por lo tanto, son segmentos homólogos. Y ya conocemos esta medida de acá. Si el ancho del rectángulo mayor es 100 y ese es 60, este ancho tendrá que ser 40. Así es que esta medida es 40. Y esta medida es 100 y son segmentos homólogos. Ahora, esa que mide 100 en el triángulo pequeño es segmento homólogo con el lado del rectángulo. Y a esta medida dijimos que le habíamos llamado A. Así es que aplicando semejanza de triángulos, podemos asegurar que 40 es a 100, 40 es a 100, de la misma forma que 100 es a A. Y ahí, en esta proporción, podemos encontrar el valor de A. 100 por 100 dividido en 40. Vamos a simplificar por 10 y ahora voy a simplificar por 4. 4 por 1 y 4 por 25. Y 25 por 10, 250. Entonces acabo de decir que la otra medida del rectángulo es 250 centímetros. Y con eso puedo hallar el perímetro. 100 más 250, entonces vamos a tener el doble de 350 y ahí estaría el perímetro de 700 centímetros y eso está en la letra C. Pregunta 34. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C y el triángulo BDE es rectángulo en E, con E en el segmento AB y D en el segmento CB. Si AE, EB, BD y DC tienen estas medidas, ¿cuál es el valor del segmento CB? Empecemos indicando las medidas que nos entregan. Nos dicen que AE mide 4x menos 1. Esta medida es 4x menos 1. EB mide x más 1. BD 2x menos 1. 2x menos 1. Y DC 2x más 1. Con estos datos tenemos las medidas del triángulo grande. Me basta sumar y voy a tener 4x más una x, 5x, menos 1 más 1 es 0, así es que tengo la medida AB.
Y lo mismo pasa con BC. 2x más 2x es 4x y 1 menos 1 es 0. Así es que tenemos las medidas en el triángulo grande. ¿Qué otra cosa tenemos? Este triángulo que estoy pintando es un triángulo semejante con el triángulo grande. ¿Y qué me permite asegurar que son semejantes? Hay dos ángulos en común. Tengo el ángulo 90 grados y alfa en el triángulo pequeño y para el triángulo grande tengo 90 grados, también tengo alfa. Luego tengo dos ángulos comunes, eso me permite asegurar la semejanza. Así es que el triángulo pintado es semejante con el triángulo ABC. De hecho, si indicamos que este ángulo es beta, necesariamente este ángulo también. Vamos a tener en el triángulo grande alfa beta 90 y en el pequeño alfa beta 90. Ahora empecemos a comparar lados homólogos del triángulo pintado con el triángulo ABC. ¿Qué lado vamos a tomar? Vamos a tomar la hipotenusa, que parte en alfa y termina en beta. En el triángulo pintado, de alfa a beta es 2x menos 1, y en el triángulo grande, de alfa hasta beta, la hipotenusa es 5x. Y eso lo comparamos con otro par de lados homólogos. ¿Y cuáles van a ser? Ese de ahí, porque ese cateto lo conocemos. Así es que vamos a tomar el cateto que parte en alfa y termina en 90, de alfa a 90. Aquí mide x más 1 y en el triángulo grande, el mismo cateto que parte en alfa y termina en 90, mide 4x. Y ahora tenemos una proporción. Así es que simplemente haremos el producto cruzado. 4x lo multiplicamos con 2x menos 1 y eso será lo mismo que 5x lo multipliquemos con x más 1. Y ahora, voy a dividir tranquilamente por x porque tengo certeza de que ese x es distinto de 0, porque esta distancia mide 4x. Eso significa que el x no puede ser 0. Así es que dividimos por x y acá me va a quedar 4 por 2x menos 1 y acá me va a quedar 5 por x más 1. Y la ecuación que inicialmente iba a ser de segundo grado se transformó en una ecuación lineal de primer grado. Resolvamos este producto. 4 por 2, 8x. 4 por menos 1, menos 4. Acá vamos a tener 5x y 5 por 1, 5. Voy a despejar hacia la izquierda, así es que voy a restar 5x, me va a quedar 3x y ahora voy a sumar 4 y me va a quedar 9. Así es que acabo de decir que el valor de x es 3. Y si el valor de x es 3, significa que puedo contestar o responder la pregunta que me estaban haciendo. El segmento CB, el segmento BC, mide 4x y 4 por 3, esa medida es de 12 centímetros y la tenemos en la alternativa D. Pregunta 35. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AC es igual a BC igual 5 centímetros. La altura CF mide 4 centímetros. DE es paralela con AB y la distancia entre estas paralelas es 1 centímetro. ¿Cuál es el perímetro del trapecio ABD? Empecemos rescatando la información dada. Nos dicen que AC es igual a BC igual a 5 centímetros. Nos dan estas medidas y nos dicen que cada una es de 5 centímetros. Con eso nos están diciendo que el triángulo es un triángulo isósceles con base y la base es el lado distinto, por lo tanto la base es AB. Eso nos acaban de decir. Tenemos altura CF, por lo tanto acá tenemos 90 grados. Nos dicen que esa altura mide 4 centímetros. Además, DE es paralelo con AB.
Por lo tanto, si aquí hay 90 grados, aquí también hay 90 grados. ¿Qué sabemos de la altura en un triángulo isósceles? Sabemos que los elementos secundarios en un triángulo isósceles coinciden. Por lo tanto, CF además será transversal de gravedad. Así es que estas dos medidas van a ser iguales y en este triángulo más pequeño también esas medidas van a ser iguales. Nos agregan además que la distancia entre estas paralelas es 1, así es que aquí vamos a indicar ese 1. Y la pregunta es el perímetro de este trapecio. Empecemos a resolver. Lo primero que haremos será aplicar Pitágoras en el triángulo FBC. ¿Y por qué podemos aplicar Pitágoras? Como era altura, teníamos un ángulo de 90, nos dijeron la medida de esa altura y a su vez nos dan la medida CB, que es 5. Por lo tanto, cateto 4, hipotenusa 5, me asegura que el otro cateto es 3. Así es que lo primero que hemos hecho es aplicar Pitágoras. Esto es un trío pitagórico básico, así es que no necesitamos hacer el cálculo respectivo. Hemos dicho que FB mide 3. También habíamos dicho que CF era transversal de gravedad, por lo tanto este lado también es 3. Y con eso tenemos esta medida en el trapecio. Esta medida es 6. Seguimos trabajando. En segundo lugar, voy a aplicar teorema de Tales. ¿Y dónde, dirás tú, o por qué puedo aplicar Tales? Este paralelismo me garantiza que puedo ocupar Tales y lo voy a ocupar aquí y ahí. Así es que tranquilamente compararé los lados homólogos. Esta medida es 3. Recuerda que toda la altura medía 4 centímetros. Si eso es 1, eso tiene que ser 3. Y este lado lo desconocemos. Le vamos a poner A. Así es que compararemos 3 es A, 3 es A, de la misma forma que, y ahora comparamos estos lados homólogos. Altura CF 4 con FB que mide 3 centímetros. Y en esta proporción podemos encontrar el valor de A que va a ser 3 por 3, 9 cuartos. Y ya sabemos que si eso es A, esto también es A. Así es que esta medida es 2 por 9 cuartos. Y tenemos ese lado del trapecio. Nos faltan estos dos, que son iguales porque recuerda que el triángulo era isósceles. Así es que necesitamos encontrar esta medida ahora, la medida EB. Así es que vamos por la tercera situación. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Consecuencia de Tales. ¿Y dónde aplicaremos consecuencia de Tales? Aquí. Podemos comparar toda esta medida con ese segmento pequeño, toda esa medida con ese segmento pequeño. Por lo tanto, vamos a comparar CF, que sabemos que mide 4, con ese segmento que sabemos que mide 1. Y eso es comparable con este segmento que mide 5 y el segmento que nos interesa, que no tiene nombre, que le vamos a poner B. Tenemos una proporción nuevamente, así es que diremos que B va a ser 5 por una 5 cuartos. Y tenemos el valor de B. Así es que esta medida es 5 cuartos. Y con eso podemos contestar el perímetro del trapecio que nos están pidiendo. Va a ser ese 6 más este 2 por 9 cuartos, lo voy a simplificar inmediatamente, 2 por 1, 2 por 2, nos queda 9 medios o 4,5 y le agregamos esta medida dos veces, así es que dos veces el 5 cuartos. Y ahí vamos a tener 6 más 9 medios, que es 4,5, más, simplificamos aquí, 2 por 1, 2 por 2,
y nos va a quedar 5 medios y 5 medios es 2,5. Así es que vamos a tener 6 más 4,5 más 2,5, eso es 7, y 6 más 7, 13 centímetros, y eso lo tenemos en la alternativa D. Pregunta 36. Un grupo de estudiantes tiene la tarea de diseñar el logo de la semana de aniversario del colegio. Ellos deciden usar como base un triángulo isósceles rectángulo junto a una imagen homotética de este con razón de homotesia -2 y centro de homotesia el vértice donde está el ángulo recto. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor al logo diseñado por los estudiantes? Empecemos a responder. ¿Qué es lo primero que tenemos? Que la razón de homotesia es -2. La razón de homotesia es negativa. Eso significa que podemos descartar la C y la D porque estas son homotesias positivas. El centro de homotesia en la C está aquí y en la D el centro de homotesia está aquí. Pero no nos interesa porque queremos que la razón de homotesia sea negativa. Significa que una de estas va a ser la respuesta correcta. Ahora bien, segundo dato, el centro de homotesia será el vértice donde está el ángulo recto. El centro de homotesia aquí es precisamente el vértice donde está el ángulo recto. Acá el centro de homotesia es ese punto. Así es que la que andamos buscando es la B. Si tienes problemas con homotesia, recuerda que tengo una lista de reproducción donde explico todos los casos. Sigamos trabajando. Pregunta 37. Un objeto y la imagen que se forma de él en la retina del ojo humano se puede modelar a través de la relación I igual a K por O, con K la razón de homotesia, I el tamaño de la imagen y O el tamaño del objeto original, como se representa en la siguiente figura. Se sabe que la distancia entre el centro de homotesia y el sector donde se forma la imagen en la retina es aproximadamente de 24 milímetros. Si un objeto de tamaño 0,5 metros está a una distancia al centro de homotesia de 1 metro, ¿cuál es el tamaño de la imagen que se forma en la retina en metros? De acuerdo a la primera información, podemos asegurar que estos dos triángulos son homotéticos y aquí está el centro de homotesia. Por lo tanto, estos dos triángulos son figuras semejantes. ¿Qué nos están diciendo? Que la distancia entre el centro de homotesia y el sector donde se forma la imagen es aproximadamente de 24 milímetros. Así es que esta distancia es aproximadamente 24 milímetros. Si un objeto de tamaño 0,5, aquí estaría el 0,5 metros, está a una distancia al centro de homotesia, por lo tanto, esta distancia, vamos a poner los ángulos de 90 que representan distancia, 1 metro nos dicen que es esa distancia. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la imagen que se forma en la retina? Aquí estaría nuestro X. Como ya había indicado antes, por ser figuras homotéticas, son figuras semejantes. Eso significa que las proporciones que se cumplan en un triángulo se van a cumplir en el otro. Si nosotros visualizamos el tamaño de la figura, es la mitad de la distancia que hay al centro de homotesia. Por lo tanto, en la figura homotética, esa medida tiene que ser la mitad de esta distancia. Así es que el X tendrá que ser la mitad de esta distancia que son 24 milímetros. Pero la pregunta es en metros. Así es que vamos a hacer la conversión respectiva. Tenemos metros y tenemos milímetros. 1 metro tiene 1000 milímetros. Por lo tanto,
24 milímetros. ¿Cuántos metros son? Le vamos a poner A. Y vamos a despejar la cantidad de metros. 24 por 1 es 24, dividido en 1000. Así es que esto ahora representa metros. Por lo tanto, podemos decir que nuestro X va a ser un medio, pero no tenemos un medio acá, tenemos 0,5 por 24 milímetros. Y 24 milímetros equivalen a 24 milésimos de metro. Y esta expresión, ¿dónde la tenemos? 0,5 por 24 milésimos en la alternativa C. Pregunta 38. En la figura adjunta, el rectángulo Q es la imagen homotética del rectángulo R y el punto 0,0 es el centro de homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia? En primer lugar, rescatemos esta información. Q es la imagen homotética. Aquí tenemos la imagen homotética. También nos dicen que el 0,0 es el centro de homotesia. Que el origen sea el centro de homotesia nos permite asegurar que estamos hablando de homotesia positiva. ¿Por qué motivo? Porque visualmente estamos viendo que las figuras, la homotética y la original, están del mismo lado del centro de homotesia. Con eso aseguramos homotesia positiva y eso me permite eliminar la alternativa D. ¿Qué analizamos ahora? Vemos que la figura homotética Q tiene medidas que son menores a la figura original R. Y eso me permite asegurar inmediatamente que la constante de homotesia varía entre 0 y 1. Luego elimino la alternativa A porque este valor es mayor que 1. Así es que tengo estas dos opciones como respuesta. Así es que ahora vamos a trabajar con la razón de homotesia. Tenemos que encontrar esa razón. Recordemos que en la razón de homotesia se indica arriba los datos de la figura homotética y en el denominador los datos de la figura original. Así es que nosotros podríamos medir estas distancias porque son lados homólogos, pero si no queremos medir esas distancias porque hay que hacer cálculo y como tenemos que el centro de homotesia es el origen, podemos recurrir a este triángulo que va a ser semejante con ese triángulo. En homotesias se genera más de una semejanza y la semejanza que te estoy mostrando de este triángulo azul con este triángulo rojo mantienen la misma proporción que las figuras homotéticas. Así es que nos basta medir la distancia que hay desde el origen hasta este punto, que son 9 unidades, y esta sería la distancia hasta la figura homotética, y luego medimos esta distancia, que sería la distancia correspondiente a la figura original. Y con eso nos basta simplificar por 3 y tenemos 3 por 3, 9, 3 por 7, 21 y hemos encontrado la alternativa correcta. Pregunta 39. Dos figuras geométricas son homotéticas con razón de homotesia -3. Si la figura original tiene un área de b centímetros cuadrados, ¿cuál es el área de la imagen homotética? ¿Qué datos nos están dando? Nos dicen que la razón de homotesia es -3. Recordemos que para obtener esta razón, anotamos los datos de la figura homotética en el numerador y los datos de la figura original en el denominador. Y como es una comparación, nos ha dado entero, entonces eso es 3, es a 1, pero es una comparación negativa. Eso es lo primero que tenemos. Ahora, ¿qué podemos asegurar?
las figuras son homotéticas. Inmediatamente las figuras son semejantes y la constante de semejanza es el valor absoluto de la constante de homotecia. Por lo tanto, la constante de semejanza será 3 es a 1. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo área. Por lo tanto, vamos a trabajar con las áreas y comparamos el área de la figura homotética es al área de la figura original en la razón de semejanza que ya tenemos, pero recuerda que a la voz de área tienes que elevar a 2. Así es que ahora simplemente reemplazamos. Nos dicen si la figura original tiene un área de centímetros. ¿Cuál es el área de la imagen homotética? El área de la figura homotética es la que están pidiendo y nos dicen que el área de la figura original es B. Elevamos a 2, 3 por 3, 9, 1 por 1 es 1 y despejamos nuestro X. 9 por B dividido en 1 y eso es 9B. ¿Dónde tenemos esta respuesta? En la alternativa D. Pregunta 40. Considera el triángulo ABC de la figura adjunta tal que D pertenece al segmento BC. Si AB es igual a P centímetros y DB igual a I centímetros, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la medida del segmento CD en centímetros? Indiquemos la información dada. AB mide P centímetros. DB mide I centímetros. Y nos preguntan por el segmento CD. Por lo tanto, ese es nuestro X. ¿Qué ocurre con las alternativas? Nos hablan de tangente de un ángulo. ¿Qué ángulos nos indican? Alfa menos beta y 90 menos beta. Si miramos esta figura, no tenemos ningún ángulo alfa menos beta. Este ángulo de acá es alfa más beta. Así es que ahí tengo ese ángulo. Y si yo miro este triángulo más pequeño, este ángulo con ese ángulo son complementarios. Por lo tanto, suman 90. Luego, si quiero conocer este, tendrá que ser 90 menos el alfa más beta. Y si quiero conocer este ángulo de acá, este ángulo es complementario con este de acá. Así es que esta medida de acá será 90 menos beta. No hemos encontrado ningún ángulo alfa menos beta, por lo tanto eliminamos estas alternativas. Y nos concentramos en el 90 menos beta. Por lo tanto, trabajaremos en este triángulo. Indiquemos la información que teníamos. Este cateto es P y este cateto es X más Y. Este ángulo es 90 menos beta y este ángulo es beta. Ahora nos concentramos en el ángulo 90 menos beta porque las dos alternativas que nos quedan tienen ese ángulo. Y además sabemos que hay que trabajar con la tangente. Recordemos que la tangente de un ángulo alfa, de un ángulo cualquiera, es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Así es que en nuestro caso particular, la tangente del ángulo que nos interesa, 90 menos beta, será igual al cateto opuesto X más Y dividido con el cateto adyacente que es P. Y queremos despejar nuestro X. Así es que este P que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando o bien vamos a multiplicar por P. Así es que nos queda P veces la tangente de 90 menos beta igual a X más Y. Y como lo que queremos es X, entonces vamos a restar Y o pasamos este restando. Así es que tenemos P veces la tangente de 90 menos beta menos el I será igual a X. Y eso es lo que nos habían pedido. ¿Dónde lo tenemos?
Lo tenemos en la alternativa B. Pregunta 41. ¿Para qué puntos x, y en el plano cartesiano se cumple esta igualdad? Empecemos a trabajar esta expresión. En primer lugar, vamos a multiplicar por 3. Si multiplicamos por 3 el primer miembro, simplificamos y nos va a quedar 3x más y igual a, y multiplicamos por 3 el segundo miembro, así es que nos va a quedar 3 por x, 3x, y 3 por y, 3y. Si continuamos trabajando, estas x con esas x se van a anular y nos va a quedar igual a 3y. Si seguimos trabajando, podemos restar y o decir que esta y pasa restando, nos quedan 2 y's, igual a 0. Y como podemos despejar el valor de y simplemente dividiendo por 2, 0 dividido en 2 es 0 y 2y dividido en 2 es y tenemos el valor de y. Por lo tanto, acabamos de decir que el valor de y tiene que ser 0. Ahora, ¿para qué valor de x? Para todo x. No importa el valor de x que tú reemplaces, esta igualdad se va a cumplir siempre y cuando el i sea 0. Por eso que decimos que es para todo x en los reales. Así es que es para cualquier x que nosotros quisiésemos reemplazar. Y esa expresión la tenemos en la alternativa A. Pregunta 42. Al trasladar el punto x, y según el vector p, q, se obtiene un punto en el segundo cuadrante. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un punto x, y. Se le va a hacer una traslación según el vector pq. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar un nuevo vector. Y para encontrarlo simplemente sumamos las primeras coordenadas, en este caso x más p, y luego las segundas coordenadas y más q. Y estas son las nuevas coordenadas del punto hecha la traslación. Y nos dicen que este punto pertenece al segundo cuadrante. Si pertenece al segundo cuadrante, tenemos certeza absoluta que la primera coordenada va a ser negativa y la segunda coordenada positiva. Eso significa que el x más p tiene que ser negativo, tiene que ser menor que 0 y al mismo tiempo el i más q va a ser positivo, por lo tanto tiene que ser mayor que 0. Acá despejamos nuestro x, que tendrá que ser más chico que menos p. ¿Y cuántas tenemos que el x es más chico que el menos p? Esa no, es así, esa no, es así y es así. Y la otra dice que el i tiene que ser más grande que menos q. ¿Y dónde tenemos que el i es más grande que el menos q? Aquí no. Acá dice que es menor, por lo tanto la correcta es la E. El x es más chico que menos p y el i es más grande que menos q. Pregunta 43. ¿Cuántos vectores a, b con coordenadas enteras y magnitud raíz de 5 hay en el plano cartesiano? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un vector de coordenadas a, b y nos dicen que la magnitud de ese vector debe ser raíz de 5. Nos están hablando de magnitud, de módulo, de medida del vector. Y recordemos que esta era la fórmula que me indicaba esa medida. La primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado dentro de una raíz. Así es que eso lo traducimos acá. Vamos a tener la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado y eso debe ser igual a la magnitud que me indican, raíz cuadrada de 5. Ahora voy a elevar a 2 ambos miembros. Así es que este 2 me anula la raíz y me queda a cuadrado
más b cuadrado. Y este 2 me anula la raíz y me queda 5. Ahora, debo buscar coordenadas enteras, valores enteros, tal que al cuadrado y sumados me den 5. ¿Y qué valores podrían ser eso? Podemos pensar en el 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado. Aquí tengo 1 más 2 elevado a 2, 4 y 1 más 4, 5. Y eso me permite empezar a analizar la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a contar los posibles vectores. Tenemos un vector a, b. ¿Qué es lo que necesito? Que el cuadrado de la primera coordenada sea 1, por lo tanto puede ser 1 o menos 1. Y que la segunda coordenada al cuadrado sea 4, por lo tanto puede ser 2 o menos 2. O bien podría ocurrir que las coordenadas de A sean 2 y menos 2 y las coordenadas de B 1 y menos 1. Así es que utilizando principio multiplicativo, aquí tenemos dos opciones y acá también tenemos dos opciones. Así es que tenemos 2 por 2, 4. O le sumamos principio aditivo. Aquí hay dos opciones y aquí también hay dos opciones. Así es que le sumamos 4 opciones más. Y 4 más 4, 8. Por lo tanto, podemos decir que habrá 8 opciones para encontrar los vectores que cumplan la condición dada. Pregunta 44. En el plano cartesiano de la cuadrícula de lado 1 centímetro de la figura adjunta, los polígonos P, Q, R, S, T y M son congruentes entre sí. ¿Cuál de los siguientes polígonos es la imagen de M según la traslación dada por 2U más B? Lo primero que debemos hacer es rescatar las coordenadas del vector U y las coordenadas del vector B. Recordemos que para encontrar las coordenadas, primero debemos mencionar la coordenada X. Así es que menos 1, menos 2, ahí tenemos la primera coordenada de U y 1, 2, 3, 4, 5, ahí vamos a tener la segunda coordenada. Procedemos igual para el vector B. La primera coordenada será 1, 2, 3, 4 y la segunda coordenada menos 1, menos 2. Ahí tendríamos la segunda. Ahora podemos encontrar la traslación que nos están pidiendo. 2 veces el vector U más B. Simplemente reemplazamos 2 veces el U. El U tiene coordenadas menos 2,5 más las coordenadas de B, 4, menos 2. Debemos ponderar el vector U por 2. Eso recuerda que simplemente es multiplicar cada coordenada por 2. 2 por menos 2 es menos 4 y 2 por 5 es 10. Y le sumamos el vector B de coordenadas 4, menos 2. Y ahora, si vamos a sumar, los vectores se suman coordenada a coordenadas. X con X menos 4 más 4 nos da 0 y es con Y es 10 menos 2 nos da 8. Y ese es el vector traslación que debemos aplicar. ¿Cuál era la pregunta? La imagen de M. Aquí está M. Según esta traslación, ¿y qué leemos aquí? La coordenada X te está diciendo que no traslades tu figura, pero la coordenada Y te está diciendo trasládala 8 unidades hacia arriba. Con eso podemos decir que la imagen de M será P o será R. Así es que eliminamos esa y esa. ¿Cuánto debemos trasladarla hacia arriba? 8 unidades. Y tomamos cualquier punto de M. Voy a tomar este punto y voy a ubicar su homólogo 8 unidades hacia arriba. Aquí está ese punto. 1 unidad, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y ahí tengo precisamente el homólogo. Por lo tanto, esta figura, si la traslado 8 unidades hacia arriba, termina siendo la figura R. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que mis explicaciones te sean de gran utilidad en la preparación de tu prueba. Solo nos falta la última parte correspondiente a estadística y probabilidades. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Adiós.